El frío se le había colado hasta el tuétano. Lucía Morales no comprendió de inmediato dónde se encontraba. La consciencia regresaba lentamente, como si atravesara una densa niebla. La primera sensación fue la de una dura superficie metálica bajo su espalda. La segunda, un olor a formol y a algo más, a un hedor indescriptiblemente fúnebre. La tercera, una oscuridad absoluta. Intentó inspirar más profundamente, pero sus pulmones se llenaron de aire con dificultad, como si hubieran olvidado cómo funcionar. El corazón le latía despacio, con un eco sordo en las sienes. Lucía movió los dedos con cautela. Obedecían, aunque con retraso. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estaba? La memoria comenzó a volver en fragmento. El apartamento. Román le había traído un té. Se lo bebió. ¿Luego qué? Un mareo. El suelo hundiéndose bajo sus pies. Oscuridad. Lucía intentó incorporarse, pero algo suave la cubría por completo, de la cabeza a los pies. Una sábana. Estaba tumbada bajo una sábana. El pánico comenzó a crecer como una ola, pero en ese instante le llegaron unas voces, apagadas pero audible. ¿Por qué seguía ella aquí? Una voz masculina, irritada, sonaba autoritaria, con un deje de descontento. Su marido ya nos ha pagado. Desháganse del cuerpo. De inmediato, Lucía se quedó helada. El cuerpo. Estaban hablando de ella. Su respiración se aceleró. El corazón empezó a latir con más fuerza. ¿Qué está pasando? Entendido. Don Víctor, respondió otra voz, más joven. Ahora mismo la enviamos a incinerar. Incinerar. La palabra la golpeó como una descarga eléctrica. Lucía comprendió al instante, estaba en el depósito de cadáveres. La daban por muerta. Y ahora iban a incinerarla. ¡Viva! El pánico amenazaba con anegar su mente, pero Lucía se obligó con toda su voluntad a permanecer inmóvil. No podía gritar. No podía moverse. Si se daban cuenta de que estaba viva, ¿qué pasaría entonces? ¿Por qué su marido les había pagado? ¿Por qué querían deshacerse de ella tan rápido? Unos pasos se acercaban. Lucía apretó los párpados bajo la sábana. Aunque ya no veía nada, su cuerpo se tensó a la espera. Daniel, coge la camilla, ordenó la misma voz autoritaria. Y date prisa. El turno acaba en 1 hora. De acuerdo, se oyó la respuesta muy cerca. Lucía sintió una corriente de aire. Alguien se inclinaba sobre ella. Unos dedos agarraron el borde de la sábana. Ahora la descubrirían. Ahora la verían. ¿Qué hacer? La sábana se deslizó lentamente de su rostro. Una luz fría le golpeó los párpados. Lucía no respiraba, congelada en una inmovilidad total. El celador, a juzgar por la voz, el tal Daniel, se detuvo sobre ella. Pasó 1 segundo. 2, 3. Lucía ya no podía contenerse más. Le faltaba el aire. Entreabrió los labios, tomando una bocanada de aire cautelosa, casi inaudible, y en ese momento, sus miradas se encontraron. Daniel Jiménez, un celador de 33 años, la miraba con los ojos desorbitados por el terror. Su boca se abrió, a punto de gritar algo, pero Lucía se le adelantó. Silencio, susurró, apenas audible, mirándolo suplicante. Por favor, ayúdame. Daniel retrocedió de un salto, pálido. Le temblaban las manos. Soltó el borde de la sábana. Lucía vio como un torbellino de emociones recorría su rostro. Conmoción, terror, incomprensión. Tú estás viva, exhaló, dando un paso atrás. Por favor. Lucía intentó incorporarse, pero el cuerpo apenas le obedecía. Por favor, no grites. Ayúdame. No sé qué está pasando. Daniel, rugió la voz desde el despacho. ¿Qué pasa ahí? El celador dio un respingo, se giró. Lucía vio cómo dudaba entre 2 opciones imposibles. Su mirada iba de ella a la puerta del despacho del médico. No, nada, todo bien, gritó. Y su voz tembló de forma traicionera. Solo estaba comprobando los papeles. Pues compruébalos más rápido. Daniel volvió a mirar a Lucía. Ella vio el miedo en sus ojos, pero también algo más. Duda. Una lucha interna. ¿Qué recuerdas? Susurró él, inclinándose más. No lo sé. Lucía luchaba por contener las lágrimas. Mi marido. Me trajo un té. Me lo bebí y perdí el conocimiento. Y luego me he despertado aquí, bajo una sábana. Por favor, tienes que creerme. No sé qué ocurre, pero quieren matarme. El rostro de Daniel se contrajo. Se apartó, soltando una maldición en voz baja. Lucía vio cómo se le tensaban los hombros. Dios mío, murmuró. Dios mío, ¿en qué me he metido? ¿Tú sabes algo? Lucía intentó agarrarle la mano, pero sus dedos apenas se movieron. Dímelo, por favor. Pero Daniel ya se estaba alejando. Yo no puedo, negó con la cabeza. No puedo ayudarte. ¿Entiendes? Si se enteran. Daniel. Ambos se sobresaltaron.
La puerta se abrió de golpe y en el umbral apareció un hombre alto, de unos 50 años, con el pelo canoso, fríos ojos grises tras unas gafas de montura fina y una bata impecablemente blanca. Víctor Serrano miró al celador con evidente irritación. ¿Se puede saber por qué tardas tanto? Dio un paso hacia la camilla. Deja, ya lo hago yo. Lucía cerró los ojos al instante y se obligó a relajarse. Cada músculo, cada movimiento del pecho, todo debía ser lo más imperceptible posible. Estaba muerta. Debía estar muerta. El médico se detuvo a su lado. Lucía sentía su mirada sobre ella, penetrante, evaluadora. Pasaron los segundos, cada uno una eternidad. Todo en orden, dijo Serrano finalmente. Llévala. Y que no haya más retrasos. ¿Entendido? Entendido. La voz de Daniel sonaba extraña, hueca y tensa. Los pasos del médico se alejaron. La puerta se cerró de golpe. Lucía se arriesgó a entreabrir los ojos. Daniel estaba de pie junto a ella, pálido como el papel, con la mirada perdida en la distancia. Tenía la mandíbula apretada, los pómulos marcados por la tensión. Por favor, volvió a susurrar Lucía. Sé que tienes miedo, pero si no me ayudas, me matarán. Terminarán lo que empezaron. ¿Lo sabes, verdad? Daniel guardó silencio. Luego se giró bruscamente y se dirigió a la salida. Lucía sintió que el corazón se le desplomaba. La abandonaba. Él. Pero en ese momento, la puerta de entrada del depósito se abrió y entró otro hombre, no muy alto, de complexión fuerte, con el pelo oscuro y corto y un rostro franco. Aparentaba unos 32 años, y en sus ojos castaños se leía una bondad natural. Pablo, ¿qué haces aquí? Se sorprendió Daniel al verlo. Tu turno ya ha terminado. Pablo Romero, que así se llamaba, esbozó una sonrisa de disculpa. Me he olvidado las llaves de la taquilla. Hizo un gesto con la mano. Las cojo ahora. Su mirada recorrió la sala, se posó en la camilla donde estaba Lucía y luego volvió a Daniel. Algo en la expresión de su compañero hizo que Pablo se pusiera alerta. Daniel, ¿por qué estás tan pálido? Preguntó en voz baja. ¿Ha pasado algo? No, respondió Daniel demasiado rápido. Nada, solo estoy cansado. Pablo entrecerró los ojos. Conocía a Daniel desde hacía 3 años. Trabajaban en el mismo turno. A veces tomaban algo juntos los viernes, y sabía perfectamente cuándo mentía. Y ahora, Daniel estaba mintiendo, sin duda alguna. ¿Seguro que no pasa nada? Pablo dio un paso adelante, escrutando el rostro de su colega. ¿Necesitas ayuda? Déjame en paz, le espetó Daniel, y en su voz sonó una nota tan desesperada que Pablo se detuvo. Ve a por tus llaves y lárgate de aquí, por favor. La última palabra la pronunció casi como una súplica. Pablo frunció el ceño. Algo no iba bien. Rodeó a Daniel y se dirigió hacia los vestuarios, pero siguió observando por el rabillo del ojo. Daniel estaba de pie junto a la camilla, con los puños apretados, mirando la figura bajo la sábana. Sus labios se movían, como si discutiera con alguien, consigo mismo. Pablo cogió las llaves de su taquilla, pero no se fue. En lugar de eso, regresó lentamente a la sala principal del depósito. Daniel seguía en el mismo sitio, paralizado por la indecisión. Daniel, lo llamó Pablo. ¿Qué está pasando? Nada, estalló el otro. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Ya te he dicho que... Pero Pablo ya se acercaba a la camilla. Algo le impulsó a hacerlo. ¿La intuición? ¿La experiencia o simplemente la costumbre de comprobarlo todo? Extendió la mano hacia la sábana. No lo hagas, intentó detenerlo Daniel, pero ya era tarde. Pablo retiró la tela y se quedó paralizado. Bajo la sábana yacía una mujer joven, pálida, con ojeras oscuras, pero sus párpados temblaron. Los labios se entreabrieron ligeramente y, lo más importante, en su cuello, en la base de la garganta, se apreciaba un temblor apenas perceptible, pero rítmico. El pulso. Dios mío, exhaló Pablo. ¿Está viva? Chist, siseó Daniel, mirando hacia la puerta. Baja la voz, por el amor de Dios. Pero Pablo ya se inclinaba sobre Lucía. Sus dedos buscaron el pulso en la muñeca. Débil, filiforme, pero existía sin lugar a duda. La miró a la cara y se encontró con la mirada suplicante de unos ojos castaños. Ayúdenme, susurró Lucía solo con los labios. Por favor. El cerebro de Pablo trabajaba a una velocidad vertiginosa, encajando las piezas del puzzle. Una mujer viva en el depósito de cadáveres. Daniel aterrorizado. Aquello no podía significar nada bueno. Pablo se irguió y miró a Daniel. Este evitaba su mirada, con los ojos clavados en el suelo. ¿Lo sabías? Preguntó Pablo en voz baja. Daniel no contestó. ¿Sabías que estaba viva? Repitió Pablo con más insistencia. Me acabo de enterar, murmuró Daniel. Te lo juro. Creía que estaba muerta. ¿Cuándo aceptaste el dinero? Terminó Pablo por él.
Daniel se estremeció, pero no lo negó. Se le cayeron los hombros. Dios, Pablo, no pensé que acabaría así. Hizo una mueca nerviosa. Serrano dijo que solo había que acelerar el proceso de incineración, que la familia tenía sus motivos. Y me lo creí. ¿Imbécil de mí? Pablo negó con la cabeza. Comprendía a Daniel. El chico vivía al día. Tenía deudas. Pero eso no justificaba lo que había hecho. ¿Qué pensabas hacer?, preguntó. No lo sé, respondió Daniel con sinceridad. No lo sé, Pablo. Me he quedado en blanco. Si Serrano se entera. ¿Sí, se enteran?, repitió Pablo. ¿Quién más? Pero Daniel se limitó a negar con la cabeza. Pablo volvió a mirar a Lucía. Ella le miraba con tanta esperanza, con tal desesperación, que algo se le revolvió por dentro. No podía abandonarla. No podía entregarla a quienes habían intentado matarla. La vamos a sacar de aquí, dijo con firmeza. ¿Estás loco? Los ojos de Daniel se abrieron como platos. Serrano está esperando que la lleve a incinerar ahora mismo. Tenemos como mucho media hora antes de que empiece a sospechar. Pues tenemos media hora. Pablo ya estaba sacando el teléfono. Hay que llamar a la policía. A la judicial. A alguien que se encargue. No llegarán a tiempo, protestó Daniel. ¿Para cuándo vengan? Serrano. Entonces la esconderemos. Pablo recorrió la sala con la mirada. Hay un almacén en el segundo piso. Nadie va nunca por allí. La llevaremos y me quedaré con ella hasta que lleguen. ¿Y qué le digo a Serrano? Le dices que ya te has deshecho del cuerpo. Pablo ya estaba cubriendo a Lucía con una manta que encontró en un armario. ¿Le dices que lo has hecho todo rápido? ¿Y por la mañana? Cuando empiece a comprobarlo, ya será tarde. La policía estará aquí. Daniel dudaba, mirando alternativamente a Pablo y a la mujer. Lucía le miraba, y en su mirada no había condena, solo una súplica. Está bien, exhaló Daniel finalmente. Está bien, maldita sea, vamos, pero rápido. Actuaron de forma coordinada y silenciosa. Pablo levantó a Lucía con cuidado. Apenas pesaba, tan débil e indefensa, y la llevó rápidamente hacia la escalera de servicio. Daniel los cubría, sin perder de vista la puerta del despacho de Serrano. El almacén del segundo piso era un pequeño cuarto abarrotado de documentos antiguos y equipos averiados. Pablo acostó a Lucía sobre una manta doblada y la abrigó mejor. Gracias, susurró ella. Y las lágrimas por fin rodaron por sus mejillas. Gracias a los dos. No cantes victoria todavía. Pablo ya estaba marcando un número. Ahora lo importante es que venga la gente adecuada. Sabía a quién llamar. Lidia Herrero, inspectora del Cuerpo Nacional de Policía, era una conocida de su prima. Recta, honesta, incorruptible. Si alguien podía ayudarlos, era ella. Tonos. 1, 2, 3. Pablo apretaba el teléfono, rogando al cielo que contestara. Inspectora Herrero, dígame, respondió una voz femenina y segura al otro lado de la línea. Inspectora, soy Pablo Romero. Hablaba rápido, atropelladamente. Nos conocimos en casa de mi prima. Mire, tengo una emergencia. Necesito su ayuda. Urgente. Una breve pausa. La escucho. Y Pablo empezó a contarle todo. Mientras, en el depósito, un piso más abajo, Daniel Jiménez pensaba frenéticamente qué diría cuando Serrano le preguntara por el cuerpo. Las ruedas de un enorme engranaje habían comenzado a girar. La justicia apenas se estaba despertando, pero ya estaba en camino. Lidia Herrero llegó en media hora. Ese tiempo fue suficiente para que Pablo se asegurara de que Lucía respiraba con más regularidad y para que Daniel engañara con éxito a Serrano, diciéndole que el cuerpo ya había sido enviado a incinerar. El médico asintió satisfecho, le hizo un gesto con la mano y abandonó el edificio, dando por cerrado el asunto. Lidia entró en el depósito rápidamente, sin ceremonias. Tenía 39 años, pero aparentaba menos, era esbelta, atlética, con el pelo castaño corto y unos penetrantes ojos grises que parecían leer el alma de la gente. Llevaba unos pantalones de vestir, una chaqueta de cuero y botas cómodas, la ropa de alguien preparado para la acción en cualquier momento. Pablo la recibió en la entrada de servicio y la guió rápidamente al almacén de arriba. Lidia examinó a Lucía, tendida sobre las mantas, y luego se volvió hacia Pablo. Cuéntemelo todo en orden. Su voz era tranquila, profesional, desde el principio. Pablo le relató todo lo que sabía. Daniel, de pie en un rincón, se movía nerviosamente de un pie a otro, evitando la mirada de la inspectora. Lidia escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando Pablo terminó, se arrodilló junto a Lucía. ¿Cómo se llama?, le preguntó con suavidad. Lucía Morales. A la mujer le costaba pronunciar las palabras. Tenía la voz ronca, débil. Tengo 30 años. Soy maestra de primaria en el Colegio San Isidoro. Lucía,
¿Puede contarme qué ocurrió? Lidia sacó una grabadora y se la mostró. Voy a grabar su declaración. Es importante. ¿Está de acuerdo? Lucía asintió. Lidia encendió la grabadora. ¿Qué día es hoy? Preguntó Lucía, desorientada. Jueves, 23 de mayo, respondió Lidia. Entonces, fue ayer. Lucía cerró los ojos, ordenando sus pensamientos. Ayer por la tarde volví a casa del trabajo sobre las 7. Román, mi marido, estaba en casa. Fue raro, porque normalmente vuelve tarde, a las 9 o incluso más tarde. Es gerente en una constructora. ¿Cómo se comportaba? Precisó Lidia. Nervioso. Lucía abrió los ojos. Un destello de inquietud apareció en ello. Los últimos 2 meses ha estado muy tenso. Hablaba mucho por teléfono, se iba a otra habitación. Le preguntaba si todo iba bien, pero él me daba largas. Decía que eran problemas del trabajo, nada serio. Y ayer me propuso que descansara, dijo que él prepararía la cena. Me sorprendió, Román casi nunca cocina, pero pensé que era, no sé, un intento de arreglar las cosas. Últimamente no estábamos muy bien. Mucho silencio, distanciamiento. Lucía se calló. Pablo le acercó una botella de agua. Ella dio unos sorbos. Me trajo un té y continuó. Dijo que le había puesto miel, como me gusta. Me lo bebí y a los 5 minutos sentí un mareo extraño, como si el suelo se hundiera bajo mis pies. Me levanté, intenté llegar al sofá, pero las piernas no me respondían. Recuerdo que me caí. Recuerdo que intenté decir algo, pero la lengua no se me movía. Y Román él estaba de pie, mirándome, simplemente mirándome. ¿Y sabe qué fue lo más terrible? ¿Qué? Preguntó Lidia en voz baja. Que no se asustó. No corrió hacia mí. No llamó a una ambulancia. Se quedó ahí, mirando cómo perdía el conocimiento. Y lo último que oí fueron sus palabras, lo siento. Pero no hay otra manera. El silencio se apoderó del almacén. Lidia anotaba algo en su libreta. Su rostro permanecía impasible, pero sus ojos se habían oscurecido. ¿Y cuando despertó? ¿Dónde estaba? Continuó con el interrogatorio. Aquí, en el depósito, bajo una sábana. No sé cuánto tiempo pasó. Oí voces. El médico decía que mi marido ya había pagado, que había que deshacerse de mi cuerpo. Comprendí que me daban por muerta y que iban a incinerarme. ¿Oyó el nombre del médico? Víctor. Don Víctor. Creo. Así lo llamó el celador. Lidia miró a Daniel. Este se encogió bajo su mirada. ¿Daniel Jiménez? Le preguntó con severidad. Sí, respondió él. Apenas audible. ¿Tiene algo que contarme? Daniel guardó silencio, mirando al suelo. Lidia se levantó y se acercó a él. Joven, su voz se endureció. ¿Se da cuenta de lo que le pueden acusar? Complicidad en intento de asesinato, encubrimiento de un delito, intento de destrucción de pruebas. Esos son de 8 a 15 años de cárcel. Pero si presta declaración completa ahora mismo, si cuenta todo lo que sabe, se considerará colaboración con la justicia. Y la colaboración con la justicia reduce considerablemente la pena. Daniel levantó la cabeza. En sus ojos luchaban el miedo y la desesperación. Yo no sabía que estaba viva, consiguió decir. Se lo juro. No lo sabía. Cuando Serrano me ofreció el dinero, dijo que era solo para acelerar el proceso, que la familia quería incinerarla cuanto antes, que tenían sus motivos. Pensé que era un procedimiento normal, solo que extraoficial. ¿Cuánto le pagaron? Preguntó Lidia. 2.000 euros. Daniel se cubrió el rostro con las manos. ¿Dios? 2.000 euros por algo que ni siquiera sabía que era un delito. Creí que solo me estaba saltando un poco el protocolo. Tengo deuda. ¿Sabe? No llegaba a pagar los préstamos. Y surgió esta oportunidad. ¿Cuándo le pagaron? Anteayer. El martes por la tarde. Serrano me llamó a su despacho. Me dijo que el miércoles llegaría el cuerpo de una mujer joven y que habría que actuar rápido. Me dio la mitad del dinero al momento, y prometió la otra mitad al terminar el trabajo. ¿Mencionó el nombre de Román Morales? Daniel asintió. Sí. Dijo que era el marido de la difunta, que lo habían acordado todo, que era legal, solo que no había que entretenerse con el papeleo. Lidia se volvió hacia Lucía. ¿Qué puede contarme sobre su marido? ¿Su nombre completo? ¿Edad? Lugar de trabajo. Román Vargas López. A Lucía le costaba hablar, pero se esforzaba por hacerlo con claridad. 41 años. Trabaja como gerente de ventas en la constructora, Grandes Obras. Llevamos casados 7 años. No tenemos hijos. Vivimos en un piso de 2 habitaciones en la calle Mayor. ¿Tenía problemas económicos? No lo sé con seguridad. Lucía frunció el ceño. Pero los últimos meses hablaba mucho de dinero, de que había que ahorrar, de que la empresa tenía dificultades. Una vez le oí hablar por teléfono y alguien le exigía que devolviera dinero. Él gritaba que necesitaba tiempo. Cuando le pregunté qué pasaba, dijo que era un conflicto del trabajo. Lidia escribía a toda velocidad.
Su mente ya elaboraba hipótesis, conectando los detalles. Lucía, ¿en las últimas semanas su marido ha tramitado algún documento? ¿Seguros? ¿Testamentos? Lucía se quedó pensativa. Hace como un mes me pidió que firmara unos papeles. Dijo que era un seguro de la empresa, que se lo ofrecían a todos los empleados. Firmé sin leerlo con atención. Dijo que era un formalismo, un seguro de vida, probablemente a su nombre. No lo sé. Confiaba en él. Dios, qué estúpida he sido. La voz de Lucía se quebró. Pablo le ofreció agua de nuevo. Lidia miró su reloj. Tenemos que sacarla de aquí, dijo con decisión. Ahora, antes de que el médico sospeche algo. Voy a llamar a un coche. La llevaré al hospital. Allí la examinarán, le harán análisis. Es importante. Hay que averiguar con qué la envenenaron. ¿Y Serrano? Preguntó Pablo. Se dará cuenta de que el cuerpo no ha sido incinerado. Se dará cuenta mañana por la mañana. Lidia ya estaba marcando un número. Para entonces tendremos todas las pruebas. Lucía prestará declaración completa. Los análisis mostrarán que había en su sangre. Y usted, Daniel, miró severamente al celador, prestará declaración detallada de todo lo que sabe. De las cantidades, las conversaciones, las personas. Y entonces desmantelaremos a todo este grupo criminal. ¿Grupo? Repitió Daniel. O sea, no solo Serrano y Vargas. Si hablamos de mucho dinero, y un seguro de vida suelen ser millones, detrás hay gente más importante, explicó Lidia. Acreedores, financieros, quizá un grupo de delincuencia organizada. Hay que investigarlo. 15 minutos después, un coche se detuvo junto al edificio del depósito. Un sedán gris normal, sin distintivos. Lidia ayudó a Lucía a levantarse, sosteniéndola del brazo. Pablo cogió la manta y cubrió a la mujer con ella. Bajaron por la escalera de servicio, cruzaron la sala principal y salieron a la calle por una salida de emergencia. El aire fresco de la noche golpeó el rostro de Lucía. Inspiró hondo, con avidez, como si fuera la primera vez en mucho tiempo. El cielo estaba oscuro, salpicado de estrellas. A lo lejos se oía el ruido de los coches. La vida normal, tan lejana de la pesadilla que acababa de vivir. Suba. Lidia abrió la puerta trasera. Pablo ayudó a Lucía a acomodarse en el asiento. La cubrió con la manta. Gracias, susurró Lucía, mirándole. Gracias por no haber seguido de largo. No podía hacer otra cosa, respondió Pablo con sencillez. Mañana a las 9 de la mañana, preséntese en la comisaría central. Plaza Nueva, número 7, despacho 312, le dijo a Daniel. Si no viene, se emitirá una orden de busca y captura. ¿Entendido? Daniel asintió. El coche se marchó, dejando a Daniel solo en la oscuridad de la noche. Pablo se quedó un minuto más. Luego se dirigió lentamente a la parada del autobús. En el hospital, un equipo de guardia recibió a Lucía. Lidia mostró su placa y explicó brevemente la situación. Llevaron a Lucía directamente a una habitación. Se unió al examen Javier Suárez, un médico de reanimación con 20 años de experiencia, que evaluó el estado de la paciente con una sola mirada. Los síntomas son clásicos, murmuró, estudiando los indicadores. Bradicardia, tensión baja, pulso débil, reacciones lentas. Saquen sangre para un análisis toxicológico completo. Urgente. Mientras los técnicos de laboratorio trabajaban, el doctor Suárez hablaba con Lucía, comprobando sus reflejos, la reacción de sus pupilas, la coordinación. ¿Siente entumecimiento en las extremidades?, le preguntaba. Sí, asentía Lucía. En los brazos y las piernas, como si no fueran míos. Mareo. Todo me da vuelta. Un poco de náuseas. Suárez anotaba, con el ceño fruncido. 40 minutos después llegaron los resultados de los análisis. Estudió el informe y su rostro se ensombreció. Zapredex, le dijo a Lidia, que esperaba en el pasillo. Se ha detectado Zapredex en la sangre. Es un fármaco del grupo de las benzodiazepinas. Se utiliza en anestesiología. En dosis normales, simplemente induce un sueño profundo. Pero en una sobredosis, ¿qué ocurre con una sobredosis?, preguntó Lidia. Tensa. Deprime el centro respiratorio. La persona deja de respirar. El ritmo cardíaco se ralentiza de forma crítica. Externamente, parece la muerte. No hay respiración, no hay pulso, la temperatura corporal desciende. Pero en realidad es un estado reversible. Si se actúa a tiempo, se administra un antídoto y la persona se recupera. ¿Y si no se actúa? Entonces se vuelve irreversible. El cerebro empieza a morir por falta de oxígeno. En 5 o 7 minutos se producen cambios irreversibles. En 10 o 15, la muerte biológica. Lidia frunció el ceño. Es decir, la indujeron a un estado de muerte clínica, esperando que muriera definitivamente. Exacto, asintió Suárez. No fue un simple intento de asesinato. Fue un intento de asesinato calculado y a sangre fría con el uso de fármaco.
Quien lo hizo sabía lo que hacía. ¿Su marido podría haber conseguido un fármaco así? Difícilmente sin más. El Zapredex es un medicamento de prescripción estrictamente controlado. Solo se usa en hospitales bajo la supervisión de un anestesista. Pero si tenía contactos en el mundo de la medicina o si alguien le ayudó. Serrano, exhaló Lidia. El médico forense del depósito. Él podría haberlo conseguido. Suárez se encogió de hombro. Eso es trabajo de ustedes. Mi trabajo es salvar a la paciente. Y puede decirle que ha tenido una suerte increíble. Su organismo ha resultado ser más fuerte de lo que los criminales esperaban. La respiración se restableció por sí sola, el corazón también. Un poco más y el cerebro habría empezado a morir. Pero ha salido adelante. ¿Cuánto tiempo necesita estar en el hospital? Mínimo 3 días en observación. Hay que eliminar los restos del fármaco del organismo, restablecer el funcionamiento normal de todos los sistemas. Luego, otra semana o semana y media de seguimiento ambulatorio. Lidia asintió. El cuadro se iba aclarando. Román Vargas, ahogado por las deudas, decidió deshacerse de su mujer para cobrar el seguro. Convenció al médico del depósito para que falsificara el certificado de defunción. Utilizó un fármaco para matarla. Contaba con que la sacarían rápidamente del depósito y la incinerarían. El crimen perfecto. Casi. Pero no contó con 2 cosas. La primera, que el organismo de Lucía era más fuerte. La segunda, que en el depósito de cadáveres había un hombre honesto que no miró para otro lado. Lidia volvió a la habitación donde estaba Lucía. Estaba conectada a un gotero, pero ya parecía mucho mejor. El color de su rostro había mejorado, su respiración se había normalizado. ¿Cómo se encuentra?, le preguntó Lidia. Mejor. Lucía intentó sonreír. El médico dice que soy fuerte. Y tanto, confirmó Lidia con firmeza. Y no solo va a sobrevivir. Vamos a atrapar a quienes han hecho esto. A todos y cada uno de ellos. Se lo prometo. Lucía asintió. Las lágrimas volvieron a asomar a sus ojos, pero esta vez eran de alivio. No de miedo. Todavía no me lo puedo creer, susurró. Román, mi marido. ¿Cómo ha podido? 7 años juntos. 7 años pensando que lo conocía. Y él quería que muriera. Por desgracia. El dinero cambia a la gente, dijo Lidia, sobre todo cuando falta. Pero eso no es excusa. Nada justifica lo que ha hecho. Asintió. Lucía, mañana vendrá a verme el celador, Daniel Jiménez. Prestará declaración completa. Paralelamente, iniciaremos la operación para detener a su marido y al doctor Serrano. Comprobaremos los movimientos financieros, encontraremos a quien esté detrás de este crimen. Llevará tiempo, pero llevaremos el caso a los tribunales, a un juicio justo. Lucía escuchaba. En algún lugar de su interior, bajo la capa de conmoción y traición, despertaba una sed de justicia. Román había querido matarla, pero ella estaba viva, y conseguiría que él respondiera por lo que había hecho. El viernes comenzó para el equipo de investigación de Lidia Herrero a las 6 de la mañana. Convocó una reunión operativa a la que invitó a 2 inspectores experimentados, Ignacio Durán y Sofía Campos, así como al experto de la científica, Óscar Prieto. Sobre la mesa estaban los primeros materiales del caso, la declaración de Lucía Morales, los análisis de sangre, los datos preliminares sobre Román Vargas y Víctor Serrano. Bien, ¿qué tenemos? Lidia desplegó un esquema ante sus colegas. Lucía Morales, 30 años, maestra de primaria. Ayer por la tarde, su marido le dio un té con el fármaco Zapredex. Perdió el conocimiento. El marido llamó al depósito de cadáveres, no a una ambulancia. El cuerpo fue trasladado al depósito, donde el doctor Serrano debía certificar una muerte falsa y organizar una incineración rápida. El plan fracasó gracias al celador Pablo Romero. ¿El móvil?, preguntó Durán. Un hombre robusto de unos 40 años con canas en su pelo corto. Dinero. Presumiblemente un seguro. Lucía mencionó que hace un mes firmó unos documentos. ¿Hay que comprobar todas las compañías de seguros? Encontrar la póliza. Ya me estoy encargando, asintió Campos. Una mujer elegante de mediana edad con una mente aguda y una mirada penetrante. He enviado solicitudes a las principales compañías. Las respuestas deberían llegar para el mediodía. Perfecto. Ignacio, tú tienes que comprobar la situación financiera de Román Vargas. Cuentas bancarias, préstamos, deudas, todo lo que encuentre. Entendido. Óscar. Lidia se volvió hacia él de la científica, un hombre delgado de unos 40 años con ojos atentos tras unas gafas. Tienes que incautarte de todo el material del depósito, los documentos de Lucía Morales, las grabaciones de las cámaras de seguridad si las hay. Cualquier rastro que pueda confirmar la implicación de Serrano. Hecho. Prieto ya estaba preparando su maletín de herramienta. Salgo en 10 minutos. A las 9 de la mañana, tal como se le había ordenado. Daniel Jiménez entró en el despacho de Lidia. Parecía agotado.
Era evidente que no había dormido en toda la noche. Tenía el rostro demacrado, pero la mirada decidida. Había tomado una decisión y ahora llegaría hasta el final. Siéntese. Lidia señaló la silla frente a su mesa. ¿Está dispuesto a prestar declaración completa? Sí. La voz de Daniel era ronca, pero firme. Contaré todo lo que sé. Lidia encendió la grabadora. Dijo la fecha, la hora y los nombres de los presentes. Daniel comenzó. El 21 de mayo, sobre las 8 de la tarde, Víctor Serrano me llamó a su despacho. Dijo que tenía una propuesta para mí. Me sorprendió. El doctor normalmente no habla conmigo, solo da órdenes. Me ofreció 2.000 euros por ayudar a acelerar el proceso de incineración de un cuerpo. ¿Dijo el nombre? Precisó Lidia. Sí. Lucía Morales. Dijo que había muerto una mujer y que su cuerpo llegaría pronto, que el marido había pagado por un procedimiento rápido, que había que saltarse algunos formalismos y enviarla directamente a incinerar. Le pregunté si era legal. Me respondió que todo estaba dentro de la ley, que la familia tenía prisa, motivos religiosos. Y me lo creí. Necesitaba el dinero. Tengo un préstamo para el coche, otro para la reforma del piso. Llevaba 3 meses de retraso en los pagos. El banco me amenazaba con llevarme a juicio. ¿Serrano le dio el dinero al momento? La mitad. 1.000 euros en efectivo. Dijo que recibiría la otra mitad después de hacer el trabajo. Cogí el dinero y acepté. ¿Sabía que Lucía Morales estaba viva cuando la trajeron? No. Daniel levantó la cabeza bruscamente. Se lo juro, no lo sabía. Cuando trajeron el cuerpo, simplemente tramité los papeles como siempre. Serrano lo revisó todo, puso los sellos. Pensé que era un caso normal, solo que con un procedimiento acelerado. Solo cuando destapé la sábana y vi que respiraba Dios, casi me desmayo. ¿Qué pasó después? Me pidió ayuda. Me quedé en blanco, no sabía qué hacer. Y entonces volvió Pablo Romero. Se dio cuenta de que algo no iba bien. Vio que la mujer estaba viva y decidió salvarla. Y yo le ayudé. ¿La escondimos? La llamamos a usted. Lidia anotaba cada palabra. Daniel habló durante mucho tiempo, detalladamente, recordando todos los detalles de las conversaciones con Serrano, describiendo cómo se tramitaron los documentos, cómo el médico lo apuraba con la incineración. ¿Serrano mencionó a alguien más? Preguntó Lidia. Quizá habló de la gente que estaba detrás de esto. Daniel se quedó pensativo. Una vez estaba hablando por teléfono. Yo pasaba por delante de su despacho. La puerta estaba entreabierta. Dijo algo como, se hará todo según lo acordado. Vargas ya ha pagado una parte. Recibiré el resto después. Y luego añadió, Valbuena estará contento. Eso lo recuerdo. Valbuena. Lidia intercambió una mirada con Durán. Este ya estaba sacando su portátil. Valbuena, murmuró, tecleando en la base de datos. A ver qué tenemos. Unos minutos después, apareció la información en la pantalla. Durán leyó la información. Arturo Valbuena, 48 años. Antecedentes por estafa en el año 2000, cumplió 3 años de condena. Tras salir de la cárcel, se dedica oficialmente a la consultoría financiera, pero, según datos de nuestros servicios, presta dinero con intereses desorbitados. Un prestamista en la sombra, relacionado con el crimen organizado, pero nunca se ha podido demostrar nada. Inteligente, cauteloso. Ahí lo tenemos. Lidia golpeó la mesa con el dedo. Él es quien está detrás de todo esto. ¿Román Vargas le pidió un préstamo? No pudo devolverlo y Valbuena le propuso una salida, asegurar a su mujer y fingir su muerte. Hay que comprobar la conexión entre Vargas y Valbuena, dijo Campos. Llamadas telefónicas, reuniones, transferencias. Adelante, asintió Lidia. Y lo más rápido posible. Para el mediodía, el panorama comenzó a aclararse. Campos encontró la póliza de seguro, 250.000 euros en caso de fallecimiento de Lucía Morales. La póliza se había formalizado justo un mes antes en la compañía, Garantía Seguro. El beneficiario era Román Vargas. Durán descubrió una deuda de 180.000 euros. El dinero había sido recibido por Román a través de una empresa fantasma. Pero la cadena conducía a Valbuena. El último pago debía haberse realizado a finales de mayo, pero Román llevaba 3 meses sin pagar. Había recibido llamadas y mensajes amenazantes en su teléfono. Todo encaja. Lidia colocaba las pruebas sobre la mesa, construyendo la cadena. Román se endeudó con Valbuena. 180.000 euros es una suma enorme. Valbuena empezó a presionar, a exigir la devolución. Román no podía pagar. Y entonces idearon el plan, asegurar a la mujer por 250.000 euros, matarla, cobrar el seguro, saldar la deuda. Valbuena se queda con sus 180.000, Román con 70.000. Todos contentos. Excepto Lucía, claro. Un plan casi perfecto, admitió Durán. Serrano tramita los papeles sin autopsia, la envía directamente a incinerar. Román cobra el seguro.
Ningún rastro del crimen. Lucía simplemente murió de un infarto o algo parecido. ¿Quién iba a investigarlo? Pero no contaron con el factor humano, sonrió Lidia. No contaron con que Pablo Romero sería un hombre honesto y que el organismo de Lucía era más fuerte de lo que pensaban. A las 2 de la tarde, el equipo de investigación salió a efectuar las detenciones. El primer objetivo era Román Vargas. Lo localizaron en su lugar de trabajo. La oficina de la constructora, Grandes Obras, estaba en el centro de la ciudad, en la tercera planta de un edificio de oficinas. Los inspectores entraron en silencio, sin hacer ruido. La secretaria intentó detenerlo, pero Durán le mostró su placa y ella se apartó. El despacho de Román estaba al final del pasillo, una pequeña habitación con vistas al aparcamiento, abarrotada de documentos y muestras de materiales de construcción. Román estaba sentado a su escritorio, hablando por teléfono, cuando la puerta se abrió de golpe y entraron los inspectores. Se quedó helado, pálido. El teléfono se le cayó de las manos. Román Vargas López. Lidia mostró su placa. Inspectora Herrero. Queda detenido como sospechoso del intento de asesinato de su esposa, Lucía Morales. ¿Qué? La voz de Román tembló. ¿De qué habla? Mi mujer está muerta. Un infarto. Su mujer está viva, informó Lidia fríamente. Y ha prestado declaración. Ha contado cómo le dio el té con el fármaco, cómo perdió el conocimiento, cómo se quedó usted mirando sin pedir ayuda. El rostro de Román se volvió ceniciento. Intentó levantarse, pero Durán ya estaba a su lado, cerrando las esposas. Tiene derecho a guardar silencio, recitó el inspector con monotonía. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra ante un tribunal. Sacaron a Román de la oficina ante las miradas atónitas de sus compañeros. La secretaria soltó un grito ahogado, tapándose la boca con la mano. Uno de los empleados empezó a grabar con el móvil, pero Campos le ordenó con severidad que guardara la cámara. En el coche, Román iba sentado, con la vista perdida en la ventanilla. Su rostro era una máscara, sin emociones, sin miedo, nada, solo vacío. ¿De dónde sacó el Zapredex?, preguntó Lidia. Román guardó silencio. ¿Se lo dio Serrano? Silencio. ¿Valbuena le ordenó matar a su mujer? Román se estremeció al oír ese nombre. Lidia captó la reacción. Así que fue Valbuena. Asintió. ¿Le pidió dinero? ¿No pudo devolvérselo? Y él le propuso una salida. ¿Fue así? Román finalmente giró la cabeza y la miró. En sus ojos había un destello de desesperación. Usted no lo entiende, dijo con voz ronca. Me habría matado. Si no le hubiera devuelto el dinero, me habría matado. No tenía otra opción. Siempre hay una opción, respondió Lidia con dureza. Podría haber ido a la policía. Podría haberse declarado en bancarrota. Podría haber vendido el piso, el coche, todo su patrimonio. Pero eligió matar a su mujer, la mujer con la que vivió 7 años. Esa fue su elección. Román se giró. No dijo una palabra más hasta llegar a la comisaría. Paralelamente, otro grupo de inspectores se dirigió a casa de Víctor Serrano. Encontraron al médico en su despacho del depósito. Estaba sentado a la mesa, estudiando unos documentos, y no se percató de inmediato de su llegada. Víctor Serrano lo llamó Campos. Levantó la cabeza, vio la placa y su rostro se descompuso. Lo comprendió al instante. Intentó abrir un cajón de la mesa, sacar algo, pero un inspector se le adelantó. En el cajón había un teléfono móvil y otro sobre con dinero. Queda detenido. Campos le puso las esposas. Intento de asesinato. Falsedad documental. Cohecho. Serrano no opuso resistencia. Solo negó con la cabeza, como si no pudiera creer que todo hubiera acabado tan rápido. Campos regresó del depósito con un paquete completo de prueba. Los documentos de Lucía Morales estaban tramitados con irregularidades. No había informe sobre la causa de la muerte, ni acta de autopsia, que es obligatoria en estos casos. Todo se había hecho con prisas y errores graves. En el despacho de Serrano encontraron un sobre con dinero, 1.500 euros. Las grabaciones de las cámaras de seguridad mostraban cómo Román Vargas había ido al depósito, hablado con Serrano y le había entregado un paquete. Al caer la tarde del viernes, en los calabozos de la comisaría había 2 sospechosos, Román Vargas y Víctor Serrano. Pero Lidia sabía que esto no era el final. El jugador principal, el titiritero de toda esta historia, seguía en libertad. Arturo Valbuena. Lo encontraron 2 días después de un intenso trabajo operativo. Intervenciones telefónicas, vigilancia, análisis de flujos financieros. Todo apuntaba a su oficina en una zona industrial de la ciudad. Oficialmente, allí se encontraba una empresa de consultoría, pero en realidad era el centro de operaciones financieras en la sombra. El domingo por la mañana, cuando Valbuena llegó a la oficina,
Ya lo estaban esperando. Los inspectores habían rodeado el edificio. Lidia dirigía personalmente la operación. Arturo Balbuena entró en el despacho donde estaba sentado un hombre alto con sienes canosas y fríos ojos grises. Queda detenido como sospechoso de organizar un intento de asesinato. Balbuena sonrió con suficiencia. ¿Tienen pruebas?, preguntó tranquilamente. Más que suficiente. Lidia dejó sobre la mesa una carpeta con documento. Transferencias financieras de Román Vargas. Grabaciones de conversaciones telefónicas. Declaraciones de testigos. Su nombre se menciona en las conversaciones de Serrano. Todo esto forma un cuadro muy claro. Usted le prestó dinero a Vargas con intereses. No pudo devolvérselo. Le propuso un plan para asegurar a su mujer y matarla. Lo organizó todo a través de Serrano. Contaba con recuperar sus 180.000 euros. Balbuena siguió sonriendo, pero en sus ojos apareció un destello de inquietud. No demostrarán nada, dijo. Yo no he matado a nadie, solo he prestado dinero. Si Vargas decidió hacer algo con su mujer, es asunto suyo. Su teléfono ha estado intervenido los últimos 2 días, informó Lidia con calma. Tenemos grabaciones de sus conversaciones con Vargas después de que se supiera que Lucía estaba viva. Usted lo amenazó, le exigió que terminara el trabajo, le ofreció enviar a su gente. Es una prueba directa de su implicación. La sonrisa desapareció del rostro de Balbuena. Se enderezó. No tienen derecho a intervenir mi teléfono. Sí que lo tenemos. Con una orden judicial. Lidia puso otro documento sobre la mesa. Todo dentro de la ley. Se llevaron a Balbuena esposado. En su oficina se incautaron ordenadores, documentos, registros financieros. ¿El análisis llevaría tiempo? Pero Lidia no tenía dudas, había pruebas suficientes para encerrarlo por mucho tiempo. El lunes por la mañana, los 3, Román Vargas, Víctor Serrano y Arturo Balbuena, se encontraban en prisión preventiva. Daniel Jiménez había prestado una declaración detallada que confirmaba todos los detalles del crimen. Lucía Morales continuaba su tratamiento en el hospital, pero ya se estaba recuperando. Lidia estaba sentada en su despacho, revisando los materiales del caso. Todo encajaba. Móvil, dinero. Método, envenenamiento con fármacos y posterior simulación de la muerte. Ejecutores, Román y Serrano. Organizador, Balbuena. La cadena se había cerrado. Solo quedaba llevar el caso a juicio. Y lo llevaría. Sin duda lo llevaría. El lunes, 27 de mayo. Comenzó para Román Vargas con la conciencia del desastre. Lo habían trasladado de los calabozos a la prisión provisional, donde pasó una noche en vela, tumbado en un catre duro, mirando al techo. Lucía está viva. Esas 3 palabras daban vueltas en su cabeza, sin darle tregua. Estaba viva. Había declarado. Y ahora su vida estaba destrozada. Pero lo peor era otra cosa. Balbuena también estaba detenido. Y eso significaba que la deuda no había desaparecido. 180.000 euros. Y la gente de Balbuena estaba en la calle. No perdonarían el fracaso. No perdonarían que su jefe estuviera en la cárcel por el error de otro. Por la mañana, llamaron a Román para un interrogatorio. Lidia Herrero estaba sentada frente a él, tranquila y serena, con una carpeta de documentos delante. Román empezó. ¿Está dispuesto a declarar? Quiero un abogado, respondió Román con voz ronca. Tendrá un abogado. Pero primero quiero decirle algo. Arturo Balbuena está detenido. Hemos registrado su oficina. Todos los documentos financieros han sido incautados. Sabemos de la deuda, del plan, de todo. Tiene la oportunidad de colaborar con la investigación. Cuéntelo todo en detalle y se tendrá en cuenta a la hora de dictar sentencia. Román guardó silencio, mirando la mesa. ¿Se da cuenta de que Balbuena no le perdonará este fracaso? Continuó Lidia. ¿Tiene gente? Y no lo dejarán así. ¿En prisión está protegido? ¿Pero cuánto tiempo va a estar aquí? Lo encontrarán en cualquier parte, tarde o temprano. Román se estremeció. Sabía que ella tenía razón. Balbuena era un hombre que no perdonaba los errores. Y ahora que el plan había fracasado y el propio Balbuena estaba detenido, su gente buscaría culpables. Y el primer culpable era Román. ¿Qué quiere saber?, preguntó en voz baja. Todo. Desde el principio. Román empezó a hablar. Hace 2 años empecé a jugar al póker, comenzó. Partidas clandestinas, apuestas altas. Al principio tenía suerte. Ganaba, pensaba que era fácil. Luego empecé a perder. Me metí en deudas. Al principio pequeñas, 100, 200 euros, luego más. Pedía a unos para pagar a otros. La clásica espiral de deuda. ¿Cuándo conoció a Balbuena? Hace 1 año, en abril del año pasado. Necesitaba dinero para pagar a los que ya me estaban amenazando. Un conocido me puso en contacto con él. Balbuena me dio 180.000 euros al 30% de interés anual. Pensé que podría devolverlo. Tenía planeado un acuerdo con una gran constructora, contaba con una buena comisión.
Pero el acuerdo se fue al traste. No hubo comisión y la deuda crecía. ¿Y cuándo surgió el plan con su mujer? Román guardó silencio. Luego suspiró profundamente. En marzo de este año, Valbuena me llamó. Dijo que su paciencia se había acabado, que tenía que devolver el dinero de inmediato. Le dije que no podía. Y entonces me propuso una salida. Asegurar a Lucía por una gran suma, organizar un accidente, cobrar el seguro y saldar la deuda. Al principio me negué. Pero él me enseñó fotos de mi madre, de mi hermana, de sus hijos. Dijo que si no hacía lo que él quería, les pasaría algo. Me asusté. Acepté. ¿Quién consiguió el Zapredex? Valbuena. Me entregó una ampolla a través de uno de sus hombres. Me dijo cómo usarlo, qué dosis, que el fármaco provocaría una parada respiratoria, pero que parecería una muerte natural. Luego me puso en contacto con Serrano. El médico le debía dinero, mucho dinero. Valbuena le dijo que le perdonaría parte de la deuda si ayudaba. Serrano aceptó. Organizó todo en el depósito, se puso de acuerdo con el celador, con Daniel Jiménez. Sí, le pagaron aparte, por su silencio y la incineración rápida. Lidia anotaba cada palabra. El cuadro se volvía aún más claro. Valbuena era el centro de la telaraña. Controlaba a todos los participantes, usaba sus deudas y miedos para obligarlos a cumplir su voluntad. ¿Román? ¿Se da cuenta de la gravedad de lo que ha hecho?, preguntó ella. Me doy cuenta. Román abrió los ojos y la miró. En su mirada había desesperación y arrepentimiento. He matado a mi mujer. O mejor dicho, he intentado matar a la mujer que una vez amé. Por dinero. ¿Para salvar mi pellejo? A mi madre, a mi hermana y a mis sobrinos. Soy un monstruo. Al menos lo reconoce. Lidia terminó el interrogatorio y volvió a su despacho. La confesión de Román ofrecía una imagen completa del crimen. Ahora solo quedaba cerrar el último eslabón, el propio Valbuena. Con él era más difícil. Era un criminal experimentado. Conocía las leyes, sabía callar. En los interrogatorios se negaba a declarar. Lo negaba todo. Pero Lidia tenía ases en la manga. Las escuchas telefónicas. Grabaciones donde Valbuena discutía los detalles del plan con Román. Exigía que lo cumpliera. Lo amenazaba. Documentos financieros que mostraban los flujos de dinero. La declaración de Daniel Jiménez, que había oído el nombre de Valbuena en una conversación de Serrano. El martes por la mañana, Lidia reunió todo el conjunto de pruebas y preparó el informe de acusación. Pero entonces ocurrió algo imprevisto. Un funcionario de la prisión le comunicó que Román Vargas solicitaba una reunión urgente. Decía que era una cuestión de vida o muerte. Lidia fue inmediatamente a la prisión. Román estaba sentado en la sala de visitas, pálido y agitado. Cuando Lidia entró, se puso de pie de un salto. «¿Quieren matarme?», soltó sin preámbulo. «La gente de Valbuena. Esta mañana me han pasado una nota a través de otro detenido. Dice, calla o tu hermana morirá primero. Sé que son ellos». Valbuena controla a su gente incluso desde la cárcel. Lidia frunció el ceño. «Enséñeme la nota». Román sacó del bolsillo de su mono de prisión un trozo de papel arrugado. Lidia lo desdobló. En él, con una letra torpe, estaba escrito, cierra el pico, «Rata, o tu hermana será la primera». ¿Quién se la ha dado? No lo sé. Mi compañero de celda dijo que alguien la tiró por la ventana durante el paseo. Tengo miedo. Valbuena me encontrará en cualquier parte. ¿Encontrará a mi madre? ¿A mi hermana? ¿A sus hijos? No bromea. Pondremos protección a su familia, dijo Lidia con firmeza. De inmediato. Y a usted lo trasladaremos a una celda de aislamiento con seguridad reforzada. Pero debe seguir declarando. Es la única manera de encerrar a Valbuena para siempre. Román asintió. Pero el miedo en sus ojos no desapareció. Lidia volvió a la comisaría y organizó inmediatamente la protección para la madre, la hermana y los sobrinos de Román. Laura Vargas vivía en un barrio cercano con su madre, Vera, y 2 hijos, una niña de 7 años y un niño de 5. Enviaron una patrulla a su casa para que vigilara las 24 horas del día, pero Valbuena ya había actuado. El martes por la tarde, cuando Laura recogía a los niños de la guardería, un coche negro se detuvo a su lado. De él salieron 2 hombres con chaquetas de cuero. Uno de ellos se acercó a ella, bloqueándole el paso. «¿Laura Vargas?», preguntó con una sonrisa desagradable. «Sí». Laura instintivamente abrazó a sus hijos. «¿Qué quieren? Dile a tu hermanito que cierre el pico, o tú y los críos tendréis problemas. ¿Entendido?». Laura palideció, pero en ese momento un coche de policía dobló la esquina. Los inspectores que vigilaban cerca se habían percatado de la actividad sospechosa. Los 2 hombres de las chaquetas de cuero se asustaron, corrieron hacia su coche, pero ya era tarde. Los rodearon, los bloquearon. «Manos en el capó», ordenó Durán, saliendo del coche patrulla. «Rápido». Los hombres intentaron resistirse. Uno sacó un cuchillo.
Se abalanzó sobre un agente, pero recibió un golpe de porra en la mano. El cuchillo cayó al asfalto. Los redujeron a ambos, les pusieron las esposas. ¿Quién os ha enviado?, preguntó Durán, mirando a la cara a uno de los detenidos. Nadie, espetó el otro. Solo queríamos hablar. ¿Con amenazas a unos niños?, sonrió Durán. Hablaremos en la comisaría. Con todo detalle. Se llevaron a los detenidos. A Laura, su madre y los niños los trasladaron a un lugar seguro, un piso franco donde estarían bajo protección hasta el final de la investigación. Esa misma tarde, Lidia interrogó a los dos detenidos. Guardaron silencio. Se negaron a declarar, pero el análisis de sus teléfonos dio resultado. Las últimas llamadas eran de un hombre del círculo de Valbuena, Miguel Rojas, 38 años, con antecedentes por robo con violencia y extorsión, uno de los hombres de confianza de Valbuena. Organiza la detención de Rojas, ordenó Lidia. Urgente. Y comprobada toda la gente del círculo cercano de Valbuena. ¿Quién está en libertad? ¿Quién puede actuar en su nombre? Los inspectores empezaron a peinar la ciudad. Encontraron a Rojas el miércoles por la tarde en un bar de las afueras, donde se reunía con otros dos hombres de confianza de Valbuena. Cuando los inspectores irrumpieron en el local, se desató el caos. Rojas intentó escapar por la puerta trasera, pero allí ya lo estaban esperando. Uno de sus cómplices sacó una pistola. Disparó al techo. El bar se convirtió en un pandemonium. Los clientes corrieron hacia la salida. Las mesas volcaron. Durán disparó en respuesta, apuntando a la mano del que disparaba. La bala dio en el blanco. La pistola cayó de la mano del delincuente. Lo inmovilizaron en el suelo. Rojas y el tercer cómplice también fueron detenidos. En el bar se incautaron armas, 2 pistolas y un cuchillo. En el registro de Rojas encontraron un teléfono móvil con una conversación en la que se discutían los planes para intimidar a Román Vargas y su familia. Uno de los mensajes era del propio Valbuena, enviado a través del abogado que lo visitaba en prisión. Callada Vargas, a cualquier precio. Era una prueba directa. Valbuena dirigía las actividades criminales incluso desde la cárcel, utilizando a su gente y a su abogado como intermediario. Llamaron al abogado a declarar. Resultó ser Simón Navarro, un letrado de 50 años con una reputación dudosa. Intentó negar su participación en la transmisión de mensajes, pero los registros telefónicos y las declaraciones de los funcionarios de prisiones lo confirmaban. Le llevaba un teléfono a Valbuena. Este hacía llamadas y enviaba mensajes, y luego Navarro se llevaba el teléfono de vuelta. ¿Se da cuenta de que ha ayudado a organizar delitos?, le preguntó Lidia. Coacciones a un testigo, amenazas, intento de obstrucción a la justicia. Eso supone la inhabilitación como abogado y responsabilidad penal. Navarro palideció. Intentó justificarse, pero las pruebas eran irrefutables. Fue detenido. Para el miércoles por la tarde, todo el grupo criminal estaba neutralizado. Valbuena estaba completamente aislado, sin comunicación con el exterior, sin abogado, sin posibilidad de dar órdenes. Su gente, detenida. Sus planes, frustrados. El jueves fue el día de los interrogatorios finales. Rojas, consciente de que se enfrentaba a una larga condena por coacciones a un testigo y uso de arma, decidió colaborar. Prestó una declaración detallada sobre las actividades de Valbuena, sobre los préstamos ilegales, las extorsiones, las palizas y asesinatos por encargo en los que él mismo había participado. Valbuena nos tenía a todos aterrorizados, contó Rojas en el interrogatorio. Quien no obedecía, lo eliminaban. Vi como a 3 personas que no devolvieron sus deudas simplemente las tiraron al río con un peso atado a los pies. No bromea. Mata a quien se interpone en su camino. ¿Sabía del plan con Lucía Morales? Sí. Valbuena lo discutió delante de mí. Dijo que Vargas tenía que asegurar a su mujer y quitársela de en medio, que era la única manera de recuperar el dinero. Me ordenaron vigilar que todo saliera bien. Pero cuando la mujer sobrevivió, Valbuena se puso furioso. Me ordenó que callara a Vargas para que no se fuera de la lengua. Esa declaración completó el cuadro. Ahora Lidia tenía todas las pruebas, la confesión de Román Vargas, las declaraciones de Daniel Jiménez y Miguel Rojas, las grabaciones telefónicas, los documentos financieros, las pruebas materiales. El caso estaba completamente cerrado. El viernes por la mañana, justo una semana después de que Lucía Morales despertara en el depósito, Lidia Herrero firmó el informe de acusación. Román Vargas, Víctor Serrano, Arturo Valbuena, Miguel Rojas, Simón Navarro y otros 2 hombres de confianza de Valbuena, todos ellos acusados de organización de intento de asesinato, extorsión, falsedad documental, amenazas y otros delitos. Lidia dejó el bolígrafo sobre la mesa. El cansancio la invadió de golpe. Apenas había dormido en toda la semana, trabajando en el caso, pero la satisfacción era inmensa.
La justicia había prevalecido. Los criminales estaban detenidos. Lucía Morales estaba viva y a salvo. Solo quedaba esperar el juicio. Y Lidia no tenía dudas, la sentencia sería dura. Había demasiada crueldad, demasiado cálculo frío en este crimen. Los jueces no serían indulgentes. Por la ventana de su despacho brillaba un sol radiante de primavera. Lidia se acercó a la ventana, miró a la calle. La vida normal seguía su curso, donde la mayoría ni siquiera sospecha que dramas se desarrollan a puerta cerrada, que crímenes se cometen en la sombra. Pero hay quienes velan por la ley, quienes atrapan a los criminales, restauran la justicia, protegen a los inocentes. Y Lidia se sentía orgullosa de ser una de ellos. Volvió a su mesa, cogió el teléfono y marcó el número del hospital. ¿Cómo se encuentra Lucía Morales?, le preguntó a la enfermera de guardia. Mucho mejor. Mañana le dan el alta. Excelente. Dígale que el caso está cerrado, que está a salvo. Se lo diré sin falta. Lidia colgó el teléfono y sonrió. Sí, esta semana había sido dura, pero lo habían conseguido. El equipo había trabajado a la perfección. Y lo más importante, la mujer a la que habían intentado matar estaba viva y obtendría justicia. Y eso había merecido la pena. El juicio comenzó a mediados de julio, casi 2 meses después de la detención de todos los implicados. Durante ese tiempo, la investigación había reunido una base probatoria exhaustiva. Los peritos habían realizado todos los análisis necesarios y los acusados permanecían en prisión a la espera de la sentencia. Lucía Morales recibió el alta del hospital a finales de mayo y al principio vivió con su amiga Elena, una maestra de su mismo colegio. No podía volver al apartamento donde Román le había dado el té envenenado. Cada rincón le recordaba la traición, lo cerca que había estado de la muerte. Elena la apoyó, la ayudó a superar el shock, la acompañó a las sesiones con el psicólogo. Pablo Romero visitaba a Lucía con regularidad. Al principio, iba simplemente para saber cómo se encontraba. Luego empezaron a hablar largo y tendido, de verdad. Él le contaba sobre su vida, sobre cómo una vez tuvo que dejar la escuela de formación sanitaria en el último curso cuando a su madre le diagnosticaron cáncer. Soñaba con ser sanitario, dijo una noche, sentado con Lucía en la cocina de Elena, tomando un té. Quería ayudar a la gente, dedicarme al masaje terapéutico. Solo me quedaba 1 año para obtener el título. Pero cuando mi madre se puso enferma, tuve que elegir estudiar o trabajar. Necesitábamos dinero para las medicinas, para el tratamiento. Me contrataron como celador en el depósito. Allí pagaban al momento, sin retrasos, y me cogieron sin el título. ¿Y tu madre?, preguntó Lucía en voz baja. Mi madre estuvo enferma mucho tiempo, fue muy duro. El tratamiento no funcionaba. Le hicieron varias operaciones. Vendí su piso para pagar el tratamiento, pero no sirvió de nada. Y el dinero se acabó. Murió hace 3 años. La voz de Pablo tembló. Ahora vivo de alquiler en un apartamento de 1 habitación en las afueras. Trabajo en el depósito y vivo. Simplemente vivo. A veces pienso en volver a estudiar, terminar ese último curso, pero nunca me decido. Me da miedo empezar de nuevo. Lucía escuchaba y el corazón se le encogía. Este hombre le había salvado la vida. Había arriesgado su trabajo y su seguridad, y él mismo vivía en un piso de alquiler. Tenía un trabajo duro y tenía miedo de soñar con algo más. ¿Y quieres volver?, le preguntó. ¿A la escuela? ¿A tu sueño? Pablo se encogió de hombro. Quiero, pero es dinero, tiempo, esfuerzo. Tengo 32 años. Parece que ya es tarde. Nunca es tarde, dijo Lucía con firmeza. Nunca. Si de verdad quieres, tienes que intentarlo. Con cada encuentro, surgía entre ellos algo más que la simple gratitud de una víctima salvada hacia su salvador. Era una atracción silenciosa y cautelosa entre 2 personas que habían pasado por una pesadilla y habían encontrado apoyo el uno en el otro. Pablo ayudó a Lucía a reunir los papeles para el divorcio, la acompañó al abogado, la apoyó moralmente. Lucía empezó a sonreír más a menudo. El brillo volvió a sus ojos. En junio, Lucía solicitó oficialmente el divorcio. El proceso fue una formalidad. ¿Román estaba bajo investigación? No se opuso a nada. El tribunal aceptó la demanda en una sola sesión. El matrimonio fue disuelto. Lucía recuperó su apellido de soltera. Simbolizaba el comienzo de una nueva vida. La división de bienes también fue rápida. El piso de 2 habitaciones que habían comprado durante el matrimonio fue vendido. Lucía recibió la mitad del importe, 70.000 euros, en su cuenta. Con ese dinero compró un pequeño apartamento de 1 habitación en un barrio tranquilo, lejos del lugar donde había vivido con Román. Aún le quedaba dinero para la reforma y para empezar una nueva vida. Cuando compró el piso y comenzó la reforma, Pablo se ofreció a ayudar a Lucía. Venía después del trabajo, pintaba las paredes, empapelaba, montaba los muebles.
Trabajaban juntos, y eso los unía aún más. Un día, mientras hacían una pausa, sentados en el suelo entre botes de pintura, Lucía habló. Pablo, quiero decirte algo importante. Te escucho. Él dejó el rodillo y la miró. Me salvaste la vida, literalmente, y quiero pagártelo ayudándote a cumplir tu sueño. Me queda dinero después de comprar el piso. Quiero que lo uses, que vuelvas a la escuela, termines el último curso, hagas cursos de especialización, obtengas tu título, que te conviertas en lo que soñabas ser. Pablo se quedó inmóvil, mirándola con asombro. Lucía, no puedo aceptar tu dinero, negó con la cabeza. Es tu dinero, te lo has ganado. Tú me salvaste la vida, lo interrumpió ella. ¿Acaso se puede valorar eso con dinero? Me diste un futuro. Permíteme darte un futuro a ti. Por favor. Pablo guardó silencio, luchando con sus emociones. Las lágrimas brillaron en sus ojos. No sé qué decir, exhaló finalmente. Di que sí. Lucía le cogió la mano. Matricúlate de nuevo en la escuela. Termina tus estudios. Conviértete en masajista, como soñabas. Pablo la miró durante un largo rato. Luego asintió lentamente. Está bien, susurró. Está bien, lo intentaré. Pero esto no es una limosna. Te devolveré cada euro en cuanto empiece a trabajar. No tienes que devolver nada. Lucía lo abrazó. Solo sé feliz. Es todo lo que necesito. A finales de junio, Pablo presentó los papeles para matricularse de nuevo en la Escuela de Formación Sanitaria. La administración fue comprensiva. Había sido un buen estudiante, había dejado los estudios por un motivo justificado, y le permitieron reincorporarse al último curso a partir del 1 de septiembre. Solo le quedaba un año académico para obtener el título. Para otoño, Pablo y Lucía habían terminado la reforma juntos. Habían amueblado el piso y lo habían convertido en un espacio acogedor. Entre ellos surgió ese afecto tierno y tranquilo que no se parece a la pasión arrolladora, pero que es mucho más fuerte y seguro. Lucía le propuso a Pablo que se mudara con ella, y él aceptó con alegría. Pronto comenzó el juicio. Las sesiones se celebraban en el juzgado de la ciudad, en una gran sala llena de periodistas, abogados y público. El caso había generado una enorme expectación social. La historia de la mujer que despertó en el depósito de cadáveres había aparecido en todos los informativos. Lucía asistió a todas las sesiones. Pablo se sentaba a su lado, cogiéndole la mano. El primero en ser juzgado fue Daniel Jiménez. El fiscal pedía 4 años de cárcel, pero el abogado recordó al tribunal las circunstancias atenuantes. Daniel no tenía intención de matar. Cumplía, a cambio de dinero, una petición ilegal de su jefe para acelerar el proceso de incineración y participar en la elaboración de documentos falsos. Y, al enterarse del crimen que se estaba cometiendo contra Lucía, no lo llevó a término, sino que ayudó a esconderla. Había prestado una declaración detallada, ayudado a desvelar toda la trama, se había arrepentido. El tribunal tuvo en cuenta todas las circunstancias. Daniel Jiménez fue condenado a 2 años de prisión con suspensión de la pena. Daniel escuchó la sentencia de pie y asintió. Miró a Lucía. Perdóneme, dijo en voz baja. Lucía guardó silencio unos segundos, luego asintió. Entendía que Daniel no era un villano. Era un hombre débil que había sucumbido a la tentación del dinero. Pero en el momento crítico no había podido pisotear su conciencia. El siguiente en ser juzgado fue Víctor Serrano. El médico se mostró arrogante, negó su culpabilidad hasta el final, afirmó que simplemente había cumplido la petición de una familia para una incineración rápida y que no conocía las circunstancias delictivas, pero las pruebas eran irrefutables. Los sobres con dinero, las grabaciones de las cámaras de seguridad, las declaraciones de Daniel y Román. El tribunal declaró a Serrano culpable de prevaricación, falsedad documental y complicidad en intento de asesinato. La sentencia, 8 años de prisión en régimen ordinario y la inhabilitación para ejercer cargos médicos. Serrano palideció al oír la condena, pero no dijo nada. Se lo llevaron bajo custodia. Luego llegó el turno de Miguel Rojas y los otros hombres de confianza de Balbuena. Fueron juzgados por amenazas a un testigo, intento de agresión y tenencia ilícita de armas. Las penas variaron entre 5 y 7 años, dependiendo del grado de participación. Todos ellos fueron condenados a régimen penitenciario cerrado. Los principales implicados, Román Vargas y Arturo Balbuena, también se enfrentaron al tribunal. Román parecía haber envejecido 10 años. Durante su estancia en prisión había adelgazado, su rostro estaba demacrado. El juez leyó la acusación: intento de asesinato con agravantes, estafa en grado superlativo, colaboración con grupo criminal organizado. El fiscal presentó todas las pruebas, llamó a los testigos. Lucía declaró sin mirar a su exmarido,
contando con claridad y calma todo lo que había sucedido. El abogado de Román intentó atenuar la culpa de su defendido, argumentando que había actuado bajo presión, que temía por su vida y la de sus familiares, que se había arrepentido. Román también pronunció sus últimas palabras. «Le pido perdón a Lucía», dijo, mirando al suelo, «aunque sé que no lo merezco. He cometido un crimen monstruoso. He querido matar a la persona que una vez amé, por dinero, para salvarme a mí mismo. Soy un cobarde y un canalla. Merezco cualquier castigo». Por sentencia del tribunal, Román Vargas fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a 14 años de prisión en régimen cerrado. Al oír la condena, Román se cubrió el rostro con las manos. Arturo Balbuena se comportó de otra manera. Estaba tranquilo, casi indiferente, sentado en la sala con un rostro impenetrable, escuchando las acusaciones sin mostrar emoción. Sus abogados, todo un equipo de letrados caros, intentaron impugnar cada prueba, encontrar fallos de procedimiento, alargar el proceso. Pero Lidia Herrero había trabajado impecablemente. Cada prueba había sido recogida conforme a la ley. Cada evidencia era irrefutable. El fiscal pedía 20 años. Los abogados exigían la absolución. El tribunal declaró a Balbuena culpable de organizar un intento de asesinato, extorsión en grado superlativo y dirección de un grupo criminal organizado. Lo condenó a 17 años de prisión en régimen cerrado con confiscación de bienes. Balbuena ni siquiera se inmutó, solo esbozó una sonrisa fría e inexpresiva. El juicio terminó y Lucía sintió como un enorme peso se le quitaba de encima. Todos los que habían intentado matarla habían recibido su merecido. Después del juicio, Lucía volvió al trabajo. La vida, poco a poco, volvía a la normalidad. El 1 de septiembre, Pablo comenzó sus clases en la Escuela de Formación Sanitaria. Estudiaba con entusiasmo, recuperando el tiempo perdido, absorbiendo conocimiento. Los profesores destacaban su esfuerzo y dedicación. Por las tardes volvía a casa, compartía las novedades con Lucía, le contaba sobre las prácticas, sobre cómo hacer correctamente un masaje en diferentes grupos musculares. Hoy hemos estudiado el masaje de puntos de presión, le contaba durante la cena. Es increíble cómo la presión adecuada en ciertos puntos puede aliviar el dolor, mejorar la circulación, ayudar al cuerpo a recuperarse. Siento que esta es mi vocación. Lucía escuchaba, sonreía, se alegraba de su felicidad. Veía cómo florecía, cómo el fuego volvía a sus ojos, un fuego que no tenía cuando trabajaba en el depósito. Había sido la decisión correcta ayudarle a volver a su sueño. En verano, Pablo aprobó los exámenes con éxito, obtuvo su título con excelentes notas en todas las asignaturas. Luego comenzaron los cursos de especialización en diferentes técnicas de masaje, trabajo con pacientes de todas las edades, la especificidad del masaje médico y de rehabilitación. Durante 3 meses se dedicó diariamente a la práctica del masaje. El sueño que había temido y no había podido realizar antes, ahora se había cumplido. Por la noche, celebraron el acontecimiento en casa con una cena sencilla. «Gracias», dijo Pablo, mirando a Lucía. «Sin ti, nunca me habría atrevido ni habría podido. Seguiría trabajando en el depósito, viviendo solo en un piso de alquiler, con mi sueño enterrado. Me has devuelto la vida, igual que tú me la devolviste a mí. Nos hemos salvado el uno al otro», sonrió Lucía. Pablo le cogió la mano y le besó los dedos. «Te quiero», dijo en voz baja. «No te quiero por haberme ayudado, sino simplemente porque eres tú. Una mujer increíble, buena, asombrosa. Yo también te quiero». Lucía sintió como las lágrimas le nublaban los ojos, pero eran lágrimas de felicidad. «Y estoy tan contenta de que nos hayamos conocido, aunque fuera en circunstancias tan terribles». Poco después, Pablo encontró trabajo en un gran centro médico. Lo contrataron como masajista en la unidad de rehabilitación. El sueldo era bueno, el trabajo, su pasión, los compañeros, amables. Se sentía más seguro de sí mismo, más feliz. Un domingo por la mañana, paseaban por el parque. El verano estaba en su apogeo. El sol brillaba con fuerza. Los pájaros cantaban en las copas de los árboles. Pablo se detuvo y se volvió hacia Lucía. «Si no fuera por ti», dijo, «seguiría yaciendo en mi tumba de sueños incumplidos. Seguiría existiendo, no viviendo». «Si no fuera por ti», respondió Lucía, «yacería en una tumba de verdad. No estaría aquí. Me diste una segunda oportunidad». Se abrazaron, de pie en medio del parque florido, y ambos sabían que esto era solo el principio de una nueva vida, llena de amor, confianza y esperanza. Habían pasado por un infierno y se habían encontrado. Y ahora nada podría separarlos.